Bueno, un saludo a todos ustedes. Estamos participando en el curso Reseña del Antiguo Testamento 1 del Instituto de Estudios Bíblicos Internacionales y también de la Escuela Quititeña de Estudios Bíblicos. Esta es la sesión número 6 del curso y es una sesión asincrónica, la cual corresponde a la fecha 24 de febrero de 2024. Estaremos haciendo una reseña de los libros de Josué, Jueces y Ruth del Antiguo Testamento de la Biblia. Vamos a pasar pues aquí siempre a recordar que el libro de texto en que se basa el curso se conoce por el título Un estudio libro por libro del Antiguo Testamento, un libro que fue escrito por Rubel Shelley, que es reconocido autor y ministro de las Iglesias de Cristo en Estados Unidos y profesor de la Universidad de Lipscomb en Tennessee. El libro fue publicado originalmente en 1982 por la 21st Century Christian Press, con sede en Nashville, Tennessee. Vamos a estar entonces centrándonos en las páginas 32 a la 39 de este libro. Este libro, como esta sesión, como ya lo hemos explicado, abarca Josué y luego los libros de Jueces y Ruth. En cuanto al libro de Josué, vamos a introducirlo explicando que da continuidad al relato del plan divino de liberación y victoria para llevar el pueblo de Israel a la tierra prometida. Inicia este libro, el libro de Josué, inicia con la encomienda que le hace Dios a Josué para que guíe el pueblo hacia la conquista de esta tierra y marca así una nueva etapa en la historia de Israel. Muchos eruditos señalan que la transición del liderazgo de Moisés a Josué refleja la continuidad del propósito de Dios en la liberación y la conquista. Constituye un recordatorio de que Dios es el principal actor en la historia de la redención de su pueblo. Esta transición también nos enseña que aunque los líderes humanos tienen un papel importante en el cumplimiento de la voluntad divina, en realidad es Dios quien está detrás de cada paso del camino, dirigiendo y dando poder a su pueblo para poder llevar a su pueblo, para que su pueblo lleve a cabo sus propósitos. Moisés condujo a Israel fuera de la esclavitud en Egipto bajo la dirección y el poder de Dios. Ahora es a Josué quien liderará al pueblo hacia la posesión de la tierra prometida, también bajo la guía y el respaldo divino. En cuanto al nombre Josué, tenemos que este nombre significa Dios es salvación y es un nombre que resalta esta intervención divina en la historia de Israel. Y esta elección de nombre subraya el hecho de que la salvación y la victoria no son obra del hombre, sino que provienen de Dios. La versión griega del Antiguo Testamento, donde Josué se le llama Jesús, o sea, Jesús, nos recuerda la conexión entre Josué y Jesús como figuras salvadoras. El libro de Josué se clasifica dentro de los profetas anteriores en el canon hebreo y dentro de los libros de la historia hebrea en el canon cristiano tradicional. Este libro abarca un periodo de aproximadamente 25 años desde la muerte de Moisés hasta la muerte de Josué, durante los cuales Dios sigue mostrando su fidelidad y poder al cumplir sus propósitos por medio de la interacción con un pueblo con el fin de que ellos le vayan conociendo y le den la gloria que él merece. Siempre dentro del contexto
vamos a estar hablando de la autoría del libro. En cuanto al autor, sigue siendo anónimo el autor. La tradición judía lo atribuye a Josué mismo, quien ciertamente es el personaje central del relato. La mención en Josué 24, 26 de que Josué escribió algo sugiere su posible participación en la redacción del texto. Sin embargo, es importante señalar que algunos eruditos bíblicos, como los teólogos del Antiguo Testamento, reconocen la posibilidad de que otros escritores o editores hayan contribuido al libro. Por ejemplo, el relato de la muerte de Josué y ciertos detalles sobre situaciones posteriores a su tiempo pueden haber sido añadidos por un redactor posterior para completar la narrativa. A pesar de estas consideraciones, el consenso general es asignar el libro de Josué a Josué mismo como figura central y líder del pueblo de Israel en la conquista de la tierra prometida. Esta atribución resalta la importancia de Josué en la historia del pueblo de Israel y su papel clave en el cumplimiento de las promesas divinas. Ahora vamos a dar algunos datos sobre Josué mismo. El primero es que Josué pertenecía a la tribu de Efraín y era hijo de Nun, como se menciona en Números 13:18. Durante su tiempo en Egipto es probable que Josué haya recibido entrenamiento militar, lo que se evidencia por su liderazgo en la defensa contra un ataque en el camino a Sinaí, según se relata en Éxodo 17, 8 al 16. Y su destacada habilidad militar se refleja también en su liderazgo durante la toma de Canaán. Josué sirvió como asistente de Moisés durante todo el período en el desierto, como se registra en Éxodo 24:13, 32:17 y 33:11. Además, Josué fue uno de los 12 espías enviados por Moisés para explorar la tierra de Canaán, como se relata en Números 13. De estos, solo Josué y Caleb mostraron fe y confianza en el Señor para conquistar la tierra prometida, como se describe en Números 13, 25 hasta 14:10. La valentía de Josué y su fe lo convirtieron en un hombre destacado. Finalmente, Dios designó a Josué para liderar a Israel después de la muerte de Moisés, como se registra en Deuteronomio 31, 14 al 15. Esta designación divina destaca la importancia y la gracia de Dios para con Josué al designarlo para guiar al pueblo de Israel hacia la tierra prometida. Siempre dentro del contexto vamos a referirnos ahora a Josué como líder espiritual. La magnitud del liderazgo espiritual de Josué se manifiesta en el profundo impacto que tuvo en la nación de Israel, como se registra en Josué 24:31, donde leemos lo siguiente: y sirvió Israel a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué y que sabían todas las obras de Jehová que él había hecho por Israel. En este pasaje se observa cómo Josué condujo al pueblo de Israel en fidelidad al Señor durante su vida y liderazgo. La opinión de los teólogos del Antiguo Testamento resalta la importancia de Josué como un líder que guió a Israel en un momento crucial de su historia, fortaleciendo la fe y el compromiso de ellos para con Dios.
Ahora, la influencia de Josué perduró incluso después de su muerte, dejando un legado espiritual duradero en la nación. El comentario sobre el pasaje citado en Josué 24:31 nos revela que el testimonio de Josué inspiró a la generación siguiente a seguir al Señor y a permanecer fieles a sus mandamientos. Este versículo refleja la profunda reverencia y devoción del pueblo de Israel para con Josué como líder espiritual y siervo del Señor. Ahora vamos a referirnos al mensaje, el mensaje del libro de Josué, que este libro representa una continuación del relato sagrado de la historia de Israel, que fue iniciado por Moisés. Según los teólogos del Antiguo Testamento, los escritos de Moisés depositados en el tabernáculo eran considerados divinamente autorizados, como se registra en Deuteronomio 31, 24 al 27. Este pasaje señala cómo Moisés escribió las palabras de la ley y las entregó a los sacerdotes levitas para que las guardaran junto al arca del pacto como testimonio contra el pueblo de Israel. De manera similar, los escritos de Josué también se percibían como de origen divino y portadores de autoridad divina. Este aspecto refleja la continuidad y la importancia de la revelación divina a lo largo de la historia de Israel, transmitida tanto por medio de Moisés como por medio de Josué, y resalta la trascendencia de estos relatos en la fe y la tradición del pueblo de Dios. Siempre en cuanto al mensaje, también vamos a ver que tiene que ver con la fidelidad de Dios, porque además de narrar la historia de Israel después de la muerte de Moisés, sirve como testimonio de la fidelidad de Dios a sus promesas. Los teólogos destacados del Antiguo Testamento señalan que el Pentateuco establece el pacto celestial con los patriarcas y la nación de Israel, y Josué demuestra cómo esas promesas se cumplieron fielmente a lo largo de las generaciones por parte del Señor. El pasaje que se cita de Josué 21:45 dice: no faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. Este versículo subraya la integridad de Dios para cumplir sus promesas hasta el más mínimo detalle, asegurando así la confianza del pueblo de Israel en él para las generaciones venideras. Esta declaración enfatiza la soberanía y la fiabilidad de Dios en el cumplimiento de sus promesas, lo que es fundamental para la fe y la esperanza del pueblo de Dios a lo largo de la historia. Siempre en cuanto al mensaje, tenemos que el tema central del libro, como ya se afirmó, es la fidelidad, un concepto que ha sido fundamental en la relación entre Dios e Israel a lo largo de la historia. Los teólogos resaltan cómo Dios ha demostrado su fidelidad al pueblo, cumpliendo todas sus promesas, tal como se registra en las Escrituras. Por otro lado, Josué, como líder espiritual de Israel, exhortó al pueblo a ser fieles en sus deberes hacia el Señor, reconociendo la bondad y la grandeza del Señor. Y este llamado a la fidelidad refleja la importancia de mantener una relación de compromiso y devoción hacia Dios en respuesta a su constante fidelidad y amor hacia su pueblo. Los teólogos subrayan cómo esta fidelidad mutua entre Dios y su pueblo es el fundamento del pacto que sustenta la fe
y la identidad del pueblo de Israel a lo largo de la historia bíblica. Vamos a ver ahora un tema de valor práctico que tiene que ver con la toma de Jericó, una ciudad estratégica que representaba la puerta de entrada a Canaán. Dios dio instrucciones detalladas sobre cómo tomar la ciudad, incluso indicando que el pueblo debía marchar alrededor de las murallas durante 7 días y que al 7º día los sacerdotes debían tocar las trompetas y el pueblo debía gritar. Estas acciones parecían poco convencionales desde una perspectiva militar, pero el pueblo de Israel siguió las órdenes con fe y obediencia. Como resultado de ello, las murallas de Jericó cayeron, demostrando que la victoria fue otorgada por gracia a través de la fe en Dios. Esta narrativa resalta el poder de la fe para superar obstáculos aparentemente insuperables, como se menciona en Hebreos 11:13, que dice que por la fe cayeron las murallas de Jericó después de haber sido rodeadas durante 7 días. Además, resalta la importancia de la obediencia radical a la palabra de Dios. Esta historia nos enseña que la verdadera victoria viene cuando confiamos completamente en Dios y obedecemos sus mandamientos, incluso cuando parecen contrarios a la lógica humana. Nos recuerda que la fe verdadera requiere acción y confianza absoluta en la soberanía y el poder de Dios para cumplir sus promesas. Otro punto de valor práctico se presenta en el relato del pecado de Acán, que constituye un episodio crucial en la narrativa de la conquista de Jericó. Acán desobedeció el mandato divino de no tomar botín de la ciudad, el cual se consideraba anatema. La codicia de Acán lo llevó a transgredir la voluntad de Dios, lo que resultó en consecuencias desastrosas, tanto para él como para todo el pueblo. Y los teólogos resaltan la tragedia del pecado a través de este relato, destacando que sus repercusiones no se limitan al pecador individual, sino que pueden tener un impacto devastador en toda la comunidad. El pecado de Acán no solo trajo juicio sobre Acán mismo, sino que también causó sufrimiento y derrota para el pueblo de Israel en su conjunto. Este episodio ilustra la necesidad de abordar el pecado, de hacerle frente de manera seria y urgente, tanto a nivel individual como colectivo. Solo confrontando y enfrentando el problema del pecado de manera adecuada, es como lo hizo Israel al castigar a Acán y restaurar su comunión con Dios. Solo así se puede restablecer la armonía y la comunión con el Creador. Así, este relato resalta la importancia de la responsabilidad colectiva en la vida espiritual de una comunidad y la necesidad de abordar el pecado de manera decisiva para mantener una relación correcta con Dios y entre los miembros de la comunidad. Como ya dijimos, ese fue un punto de valor práctico. Otro punto de valor práctico es eso, como ya lo dijimos. Vamos a pasar ahora a un problema que es el problema del sol detenido. Uno de los pasajes más discutidos del libro de Josué es el relato del sol detenido de Josué, que se encuentra en Josué 10, 12 al 14. Este relato presenta un problema de naturaleza perturbadora debido a las dificultades científicas aparentemente imposibles que plantea. El pasaje en cuestión es el siguiente. Entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel.
y dijo en presencia de los israelitas: Sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo, y la luna se paró, hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. ¿No está escrito esto en el libro de Jacer? Y el sol se paró en medio del cielo, y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Y no hubo día semejante a aquel, ni antes ni después de él, habiendo Jehová atendido la voz de un hombre, porque Jehová peleaba por Israel. Los teólogos han analizado este pasaje en profundidad, reconociendo las interpretaciones variadas y a veces extremas que se han propuesto para explicarlo. Algunos han señalado que los intentos por encontrar explicaciones científicas han llevado a posiciones que parecen poco plausibles e incluso ridículas. Sin embargo, la explicación más posible, según muchos eruditos, es que fue que Dios intervino en este evento, extendiendo el período normal de luz mediante algún tipo de fenómeno atmosférico para favorecer la batalla de Israel. Desde la perspectiva de los testigos, la descripción fue que el sol se detuvo o se mantuvo quieto, lo que sugiere una intervención divina en el tiempo y en el espacio. Los teólogos argumentan que el milagro descrito en este pasaje no es más difícil de aceptar que muchos otros registrados en la Escritura. Para aquellos que creen en la existencia de un Dios infinito y personal, los milagros son creíbles y coherentes con su comprensión de la divinidad y su poder divino. Sin embargo, es para quienes niegan la existencia de Dios, para quienes los milagros serían considerados imposibles. Este pasaje plantea preguntas profundas sobre la naturaleza de la fe y la interpretación de los eventos sobrenaturales en las Escrituras, y ha generado un amplio debate entre los teólogos y estudiosos bíblicos a lo largo de los siglos. Otro problema es el problema de la exterminación de los cananeos, que se menciona en Josué 11:20. Es un tema ético que plantea retos significativos en la comprensión del libro de Josué. En el pasaje de Josué 11:20 se registra la devastación de las ciudades cananeas por parte de Israel, una acción que algunos críticos ven como un acto de brutalidad por parte de un pueblo primitivo y bárbaro. Sin embargo, los teólogos del Antiguo Testamento han abordado esta cuestión con mayor profundidad, señalando que el texto bíblico deja claro que estas acciones fueron llevadas a cabo bajo órdenes directas de Dios mismo. Desde esta perspectiva se argumenta que un Dios santo tiene tanto el derecho como la obligación moral de castigar la idolatría y la inmoralidad, como se menciona en otros pasajes de las Escrituras, como Juan 2:14 y al 16, y segunda de Tesalonicenses 1, de 7 a 9, y también Apocalipsis 21:8. Los cananeos, según se describe en Deuteronomio 18, 9 al 14, habían construido una cultura depravada, inmersa en la idolatría y la perversión moral, y Dios quería erradicar completamente esta influencia maligna para proteger la pureza espiritual de Israel. Es importante tener en cuenta que aunque estas acciones pueden parecer severas, Dios también demostró misericordia en varias ocasiones, como se ilustra en los relatos de Rahab y la caída de Jericó, en Josué 2 del 8 al 21 y luego en Josué 6 del 22 al 25.
En resumen, la cuestión de la exterminación de los cananeos plantea dilemas éticos profundos, pero desde una perspectiva teológica se argumenta que estas acciones fueron parte del juicio divino sobre una sociedad corrupta y maligna que Dios en su soberanía y justicia actuó para proteger a su pueblo y mantener la pureza espiritual. Otro problema es el problema de la mentira de Rahab. El episodio de Rahab en el libro de Josué plantea una cuestión ética intrigante. ¿Estará justificado mentir bajo ciertas circunstancias? Rahab, una prostituta que habitaba en Jericó, mintió para proteger a los 2 espías israelitas que habían sido enviados a su ciudad natal para recabar información estratégica. Esto se lee en Josué 2 del 1 al 7. Algunos han utilizado este evento para argumentar a favor de lo que llaman mentira justificada, sugiriendo que en ciertas situaciones extremas como la vida o la muerte, la mentira puede ser moralmente aceptable. Sin embargo, los teólogos han abordado este tema con mayor profundidad, destacando que la Biblia no aprueba el uso de la mentira en ninguna circunstancia. Rahab, a pesar de su acto de mentir, fue salvada por su fe y por ayudar a los espías, tal como leemos en Santiago 2:25. Pero esto no significa que su acción sea justificada o aprobada por Dios. Si argumentamos que su salvación legitima su mentira, entonces también deberíamos justificar su vida de prostitución, lo cual no es el caso. La Biblia es clara en su condena de la mentira en todas las circunstancias. Levítico 19:11, Efesios 4:25. Se nos advierte que las mentiras son atribuidas al diablo mismo, Juan 8:44, y que los mentirosos están destinados a perder la vida eterna, Apocalipsis 21:27. En resumen, aunque el caso de Rahab presenta algunas preguntas interesantes sobre la ética de la mentira, la posición teológica basada en las escrituras es que la mentira no es justificable en ninguna situación y que debemos esforzarnos por vivir en verdad y honestidad en todas nuestras acciones. Ahora vamos a entrar a una guía de lectura de Josué. En cuanto al capítulo 1, versículo 1, hasta el capítulo 5, versículo 12, tenemos que después de la muerte, Josué asumió el liderazgo del pueblo de Israel con la promesa divina de que Dios estaría con él en su misión de conducirlos a la tierra prometida. Esta transición de liderazgo marcó un momento crucial en la historia de Israel y Josué respondió con determinación y fe ante el desafío que se le presentaba. En preparación para la entrada a Canaán, Josué envió 2 espías para explorar la tierra, quienes fueron protegidos por Rahab en Jericó. La valiente decisión de Rahab de ocultar a los espías demostró su confianza en el Dios de Israel y aseguró un pacto de salvación para ella y su familia. Después de que los espías regresaron con un informe favorable, el pueblo de Israel se preparó para cruzar el Jordán. Y Dios, en su fidelidad, abrió un camino seco a través del río para que pudieran avanzar sin obstáculos. Este milagroso cruce del Jordán no solo confirmó la presencia y el poder de Dios, sino que también infundió temor en los habitantes de Canaán. Una vez en tierra firme, en Gilgal, se llevaron a cabo ceremonias importantes que simbolizan la renovación del pacto entre Dios y su pueblo. La circuncisión de los varones y la celebración de la Pascua fueron actos significativos que marcaron el comienzo de una nueva etapa en la historia de Israel.
preparándolos espiritualmente para las batallas y desafíos que enfrentarían en la conquista de la tierra prometida. Siguiendo con la guía de lectura en Josué 5, 13 a 12, 24, tenemos que después de confirmar la presencia divina y recibir su bendición, Josué inició la campaña militar para conquistar Canaán. El primer paso fue la famosa batalla de Jericó, donde la ciudad fue tomada por el poder sobrenatural de Dios, demostrando su fidelidad y su capacidad para cumplir sus promesas. Sin embargo, un obstáculo surgió cuando el pecado de Acán provocó la derrota de Israel en la batalla contra Ai. Este incidente puso de manifiesto la importancia de la pureza y la obediencia al Señor y sirvió como una lección para el pueblo sobre las consecuencias del pecado. Una vez que se enfrentaron y resolvieron las consecuencias del pecado de Acán, Israel continuó con éxito su avance en la conquista de Canaán. La división de la tierra entre las tribus de Israel se llevó a cabo en una ceremonia solemne en el monte Ebal, reafirmando el compromiso del pueblo con Dios y su pacto. Las campañas militares posteriores contra el sur y el norte de Canaán se describen detalladamente, destacando la habilidad estratégica y la fuerza militar de Israel bajo el liderazgo de Josué. Se registra un resumen de las guerras y conquistas de Israel, lo que refleja el cumplimiento de la promesa divina de entregar la tierra prometida a su pueblo. Continuando con la guía de lectura, en cuanto a Josué 13:1 hasta el capítulo 24, versículo 33, tenemos que después de la conquista de Canaán, Dios instruyó a Israel para que dividiera la tierra entre las diversas tribus y la ocupara como su posesión. Este proceso de distribución territorial se detalla minuciosamente, reflejando la importancia de la distribución equitativa de los recursos y la consolidación del territorio bajo el gobierno divino. Una situación particular se presentó cuando las tribus de Rubén, Gad y la mitad de la tribu de Manasés recibieron su herencia al este del Jordán. La construcción de un altar por parte de estas tribus provocó un malentendido y amenazó con desencadenar un conflicto interno entre las tribus de Israel. Sin embargo, este conflicto fue resuelto mediante el diálogo y la diplomacia, lo que restauró la armonía y la unidad entre las tribus. El libro concluye con dos discursos finales de Josué, donde enfatiza la importancia de la fidelidad a Dios y su ley como condición para mantener la posesión de la tierra prometida. Estos discursos reflejan la preocupación de Josué por la continuidad del pacto entre Dios e Israel y su deseo de asegurar que el pueblo permanezca fiel a su compromiso con Dios incluso después de su liderazgo. El relato de la muerte de Josué cierra el libro, destacando su papel central en la historia de Israel y su papel como siervo fiel de Dios hasta el final de su vida. Como conclusión a esta reseña de Josué, tenemos que el pueblo de Israel ha finalmente establecido su hogar en la tierra de Canaán, cumpliendo así la promesa de Dios hecha a Abraham y asegurando la continuidad del pacto entre Dios e Israel. A lo largo de la narrativa de Josué vemos la fidelidad inquebrantable de Dios hacia su pueblo, así como su justicia al castigar la pecaminosidad de los cananeos. Además, observamos cómo Dios levantó a Josué como líder para guiar a Israel a través de los momentos de crisis y de retos. Ahora nos queda
por ver cómo Israel responderá a la bondad y misericordia de Dios. La manera en que el pueblo de Israel aborda esta nueva etapa en su historia revelará su compromiso con el pacto divino y su disposición para obedecer los mandamientos. La historia de Israel en la tierra de Canaán nos proporciona valiosas lecciones sobre la importancia de la fidelidad, la obediencia y la confianza en Dios en medio de las pruebas. Vamos ahora a introducir la reseña que haremos de Jueces y Ruth juntos. Los libros de Jueces y Ruth ofrecen una perspectiva única sobre un período crucial en la historia de Israel y merecen ser estudiados en conjunto. Este enfoque conjunto se justifica por varias razones significativas. En primer lugar, ambos libros pertenecen al mismo período histórico, lo que proporciona un contexto compartido para comprender los eventos y las narrativas presentadas en ellos. Además, es interesante notar que en algunas listas hebreas de libros sagrados, Ruth se considera un apéndice de Jueces, lo que sugiere una conexión temática y narrativa entre ambos libros. Esta asociación se refuerza aún más por la tradición judía que atribuye ambos libros al mismo autor. La relación entre Jueces y Ruth es interesante porque ilustra dos aspectos contrastantes de la experiencia humana y la relación con Dios. Por un lado, Jueces presenta una crónica sombría de la sociedad israelita, marcada por el caos, la desobediencia a Dios, la opresión extranjera y la apostasía. Por otro lado, Ruth narra una historia de devoción, amor y fidelidad en medio de este contexto desafiante. Esta combinación de narrativas contrastantes ofrecen una visión completa de la complejidad y diversidad de la vida humana bajo la guía divina. La designación de jueces, entre comillas, en el libro de Jueces es significativa y merece una consideración cuidadosa. Aunque comúnmente asociamos el término juez con la idea de un magistrado legal, en el contexto bíblico estos jueces, entre comillas, eran mucho más que eso. Originalmente eran líderes militares que surgían en tiempos de crisis para liberar a Israel de dominio de opresores extranjeros. Sin embargo, con el tiempo también asumían roles civiles de liderazgo en la sociedad. Esta dualidad de funciones refleja la complejidad de la situación en la que se encontraba Israel en esos días oscuros. Por otro lado, Ruth toma su nombre de la mujer moabita que protagonizó el libro. Su historia personal de lealtad, amor y sacrificio en medio de la adversidad ofrece un contrapunto conmovedor a la narrativa más amplia de Jueces. En resumen, Jueces y Ruth nos brindan una visión única de un periodo crítico en la historia de Israel, destacando tanto las luchas como los triunfos del pueblo elegido de Dios. Esta interacción entre la narrativa sombría de Jueces y la historia conmovedora de Ruth nos desafía a reflexionar sobre la complejidad de la fe, la lealtad y la providencia divina en medio de las pruebas y desafíos de la vida humana. En cuanto al contexto de estos libros, vamos a referirnos a la autoría, que es una cuestión debatida y no hay información concluyente al respecto. Hay un libro llamado el Talmud, en una sección llamada Baba Batra 14b, donde ambos libros se le atribuyen a Samuel, pero esas tradiciones talmúdicas han sido objeto de interrogantes y críticas.
Sin embargo, la evidencia interna sugiere que Jueces probablemente fue escrito en los primeros días de la monarquía israelita. Se pueden encontrar referencias que respaldan esta idea en varios pasajes, tales como Jueces 17:6, 8:1, 19:1 y 21:25. Basándonos en esta evidencia, podemos ubicar la redacción del libro de Jueces alrededor del año 1000 a.C., lo que lo sitúa en un período histórico clave en la historia de Israel, aproximadamente desde el año 1385 a.C. hasta el año 1050 a.C. Ahora, en cuanto a la autoría de Ruth, este libro no pudo haber sido escrito antes del tiempo de David, ya que el capítulo 4 rastrea a los descendientes de Ruth hasta David. Considerando que David fue rey sobre Israel desde aproximadamente 1010 a 970 a.C., podemos inferir que Ruth fue escrito alrededor del año 1000 a.C. o poco después. Este libro relata un incidente en la vida de la bisabuela de David que ocurrió durante el período de los jueces de Israel, lo que le confiere un contexto histórico particular dentro de la narrativa bíblica. Siempre hablando del contexto tenemos el tema de la desobediencia, porque tras la muerte de Josué, Israel se encontraba en una fase crucial de su historia, mientras se establecía en la tierra prometida de Canaán. Aunque habían logrado importantes avances en la posesión de la tierra, aún quedaban retos por enfrentar. Las tribus no conquistadas representaban una amenaza latente, y los asuntos sin resolver en las fronteras de Canaán requerían una atención inmediata. A pesar de las claras instrucciones de Dios de exterminar a los cananeos y asegurar completamente la tierra que les había prometido, Israel no cumplió plenamente con esta tarea. Y esta falta de obediencia tuvo consecuencias profundas y duraderas para la nación de Israel, marcando un periodo de desafíos continuos y conflictos internos mientras luchaban por establecerse en su nuevo hogar. Esta desobediencia inicial sentó un precedente para los desafíos que enfrentarían en los siglos venideros y subrayó la importancia de la fidelidad y la total confianza en las promesas de Dios. Otro elemento del contexto es el tema del castigo. La desobediencia y el fracaso de Israel desencadenaron una serie de eventos en los cuales Dios utilizó a las tribus restantes como un medio de disciplina y corrección. Esta dinámica de apostasía y castigo se convirtió en un ciclo recurrente a lo largo del libro de Jueces. Cada vez que los israelitas se apartaban de los mandamientos de Dios, Él permitía que fueran afligidos por sus enemigos, como consecuencia de su desobediencia. Sin embargo, en su misericordia, Dios siempre proveía un liberador, un juez que guiaba al pueblo hacia la redención y la restauración. Estos ciclos de apostasía, castigo y liberación, presentados en los 7 ciclos en el libro de Jueces, reflejan la relación complicada entre Dios y su pueblo. Aunque Israel continuamente fallaba en su fidelidad, Dios permanecía fiel a sus promesas y demostraba su compasión al rescatarlos de sus adversarios. Esta narrativa sirve como un recordatorio poderoso de la importancia de la obediencia a Dios y las consecuencias de apartarse de su camino. Siempre refiriéndonos al contexto, tenemos que hay una lista de jueces que nos ofrece un catálogo diverso de líderes que Dios levantó en tiempos de crisis para dirigir y proteger a su pueblo.
Desde Otoniel, el primero que se menciona en la lista, hasta Samuel, el último, estos líderes desempeñaron roles variados y enfrentaron desafíos únicos en sus respectivos períodos. Tenemos figuras como Ahod, Samgar, Débora, que destacan por su valentía y compromiso con la justicia, mientras que nombres más reconocidos como Gedeón, Jefté y Sansón son conocidos por sus hazañas militares y su papel en la liberación de Israel de la opresión. Incluso personajes menos conocidos como Tola, Jair y Abdón jugaron un papel importante en la historia de Israel como jueces designados por Dios. Sin embargo, es crucial señalar que aunque algunos podrían considerar a Abimelech como un juez, su reinado estuvo plagado por la controversia y la falta de legitimidad divina. Esta lista nos ofrece una visión panorámica de la diversidad de liderazgo que Dios utilizó para sostener y guiar a su pueblo en momentos de necesidad. Otro elemento del contexto es la variedad de circunstancias que enfrentaron estos jueces. Los jueces que se mencionan en el libro Jueces fueron llamados por Dios en una variedad de circunstancias y desempeñaron roles diversos en el liderazgo de Israel. Algunos sirvieron solo a una tribu, como posiblemente Sansón, cuyo servicio estaba más centrado en la región de Dan. Otros lideraron grupos de tribus como Barak, quien dirigió a las tribus de Neftalí, y Zabulón en la batalla contra los cananeos. Luego hubo aquellos que ejercieron su liderazgo sobre toda la nación, como Samuel, quien no solo fue un juez, sino también un profeta y un líder espiritual para todo Israel. Además, es interesante notar que algunos de estos jueces pudieron haberse superpuesto en su tiempo de servicio, lo que refleja la complejidad y la diversidad de la historia de Israel en este periodo. Por otro lado, Ruth, el libro que se considera un apéndice a Jueces en algunas tradiciones, probablemente se sitúa en uno de los primeros periodos de los jueces, lo que añade una capa adicional de comprensión a la historia y al contexto de ese tiempo. En cuanto a los mensajes que hallamos en Jueces, está que ahí se presenta una apología de la monarquía, porque la declaración clave de Jueces, y que es un resumen de todo el libro en 21-25, es que en aquellos días no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. Este versículo encapsula la situación caótica y desordenada en la que se encontraba Israel durante el período de los jueces, marcado por falta de liderazgo centralizado y la ausencia de una autoridad establecida. La repetición de esta frase a lo largo del libro resalta la necesidad de un líder justo que guíe al pueblo en el camino de Dios. Y desde una perspectiva teológica, Jueces sirve como una apología para la monarquía establecida posteriormente por Saúl y por David. El mensaje implícito del libro es que el pueblo elegido de Dios necesita un rey justo que gobierne según los principios divinos y dirija a la nación en obediencia a la voluntad de Dios. La falta de un liderazgo centralizado durante el período de los jueces llevó a Israel al caos y a la apostasía repetida. Por lo tanto, la institución de la monarquía, representada por líderes como Saúl y David, se presenta como una solución a los problemas recurrentes de Israel y como un medio para establecer la justicia y la fidelidad de Dios a Dios en la nación. En cuanto al mensaje, también tenemos que Ruth y Booz se presentan como ancestros de David.
porque el libro de Ruth, aunque breve, desempeña un papel significativo en la genealogía y el linaje del rey David. A través de la historia de Ruth vemos la mano providencial de Dios obrando en su vida y en su relación con Booz, lo que lleva a la inclusión de Ruth en la línea genealógica de David. Esta conexión evidencia el plan divino detrás del reinado de David sobre Israel y su lugar en la línea mesiánica. Ruth no solo proporciona una conexión genealógica entre David y su ancestro más notable, Booz, sino que también resalta la importancia de la fidelidad y la devoción en la vida de Ruth misma. Su decisión de quedarse con su suegra, de seguirla, su suegra Noemí, y su posterior matrimonio con Booz son testimonios de su carácter piadoso y de su disposición para seguir a Dios incluso en medio de la adversidad. En consecuencia, el libro de Ruth subraya el origen divino del gobierno de David sobre Israel, al mostrar cómo Dios trabajó a través de individuos ordinarios para llevar a cabo su plan redentor. Esto sitúa a David en una posición especial dentro de la historia de la redención y refuerza su papel como figura mesiánica en la línea de descendencia que eventualmente daría lugar al nacimiento de Jesús, el Mesías prometido. Otro elemento relacionado con el mensaje es el lugar de estos libros en el canon hebreo. En el canon hebreo de las Escrituras, la disposición de los libros de Jueces y Ruth resalta aspectos distintivos de sus mensajes y enfoques literarios. Primero, Jueces ocupa un lugar entre los profetas anteriores debido a su mensaje profético sobre las consecuencias de la desobediencia y la fidelidad de Dios hacia aquellos que se arrepienten y buscan su misericordia. A través de los relatos de Jueces y las tribulaciones del pueblo de Israel, se presenta un mensaje recurrente de que la desobediencia lleva al castigo divino, pero la gracia de Dios siempre está disponible para aquellos que se vuelven a Él con corazones arrepentidos. Por otro lado, Ruth se encuentra entre los escritos, los llamados escritos, y se destaca como un ejemplo paradigmático de devoción familiar y lealtad. Aunque es una historia más personal y centrada en personas específicas en comparación con Jueces, su mensaje sobre la importancia de la fidelidad y la confianza en Dios dentro de las relaciones familiares la convierte en un texto poderoso y conmovedor. Ruth, a través de su compromiso con su suegra Noemí y su eventual matrimonio con Booz, ejemplifica los valores de la lealtad, la integridad y la providencia divina en medio de las circunstancias más difíciles. En resumen, tanto Jueces como Ruth ocupan lugares distintivos en el canon hebreo, cada uno contribuyendo con un mensaje único y relevante para la comprensión y la aplicación de la fe en la vida cotidiana. Ahora pasemos a los temas. Primer tema, lo incorrecto de lo que parece correcto. El pasaje resalta el peligroso camino de tomar decisiones basadas únicamente en la percepción personal de lo correcto, sin someterse a una autoridad superior. La Biblia advierte sobre la limitación del hombre para guiar sus asuntos morales y espirituales por sí mismo, enfatizando la necesidad de centros de autoridad claramente definidos para vivir rectamente. En primer lugar, en el ámbito familiar se destaca el papel de los padres como líderes con una especial responsabilidad asignada al padre. En la sociedad, las autoridades civiles, como reyes, presidentes y gobernadores, son designadas por Dios para ejercer autoridad.
En lo espiritual, la autoridad de Dios a través de las Sagradas Escrituras debe ser reconocida como la guía suprema. El libro de Jueces ejemplifica las consecuencias desastrosas que surgen cuando los individuos siguen sus propios deseos y objetivos, resultando en caos y tumulto. En la actualidad, las tendencias éticas contemporáneas que enfatizan la autonomía individual pueden llevar a un rechazo de la autoridad externa y establecer estándares subjetivos, lo que puede conducir a un aumento del desorden moral y social y a la anarquía. Otro tema es el peligro de la apostasía. Jueces nos lleva a reflexionar sobre la feroz ira de Dios contra el pueblo de Canaán y cómo su ira se justifica en el contexto de la historia bíblica. Anteriormente hemos analizado la severidad de Dios hacia los enemigos de Israel y ahora podemos comprender mejor por qué ordenó la exterminación de estas personas. Al adoptar una actitud tolerante o amistosa hacia los cananeos, los israelitas corrían el riesgo de verse influenciados por sus creencias religiosas y su estilo de vida inmoral. En su omnisciencia, Dios sabía que esta interacción conduciría a la apostasía del pueblo de Israel, por lo que ordenó su destrucción como medida de protección para su pueblo elegido. La falta de fe de Israel en este asunto y su disposición a tolerar la presencia de los cananeos en la tierra prometida resultó en un sufrimiento interminable para ellos durante generaciones. Este episodio nos recuerda la importancia de obedecer los mandatos de Dios y confiar en su sabiduría, incluso cuando no entendemos completamente sus caminos. Otro tema es el tema del universalismo en el Antiguo Testamento, que a menudo se malinterpreta, ya que se tiende a percibir a Dios como amoroso y salvador solo de una raza en tiempos antiguos. Sin embargo, los libros posteriores del Antiguo Testamento muestran que tanto los gentiles como los judíos podían ser salvos durante ese periodo sin necesidad de proselitismo. Y un ejemplo notable de esta inclusividad se encuentra en el libro de Ruth, que ilustra cómo los no hebreos podían también entrar en el pacto mosaico a través de la conversión. Aunque Ruth y Orfa eran moabitas, se convirtieron al judaísmo, aunque el proceso exacto de su conversión no se detalla en el texto. Posteriormente, los rabinos formularon pasos específicos para la inclusión bajo el pacto, que incluían la circuncisión para varones y el bautismo y el sacrificio. El hecho de que Ruth fuera una moabita y Booz fuera el hijo de Rahab demuestra la accesibilidad de la gracia de Dios bajo la ley de Moisés y anticipa el alcance mundial del trabajo del Mesías, destacando así la universalidad de la redención divina y la capacidad de salvación para todas las personas, independientemente de su origen étnico. Otro tema es el tema del matrimonio levirato, una disposición interesante de la ley de Moisés que se encuentra detallado en Deuteronomio 25, 5 al 10. Esta ley establece que si un hombre muere sin dejar un hijo, su hermano debe casarse con la viuda y tener descendencia en nombre del difunto, asegurando así su legado y preservando su nombre en Israel. En el libro de Ruth vemos una instancia de la aplicación de esta ley en una situación específica. Booz, como pariente más cercano, tenía la responsabilidad de cumplir con esta disposición matrimonial en relación con Ruth, la viuda de su pariente difunto Mahlón.
Después del matrimonio levirato, además del matrimonio levirato, también se menciona la ley de redención de propiedad por el pariente más cercano en el libro de Ruth. Esta ley implicaba que si un individuo vendía una porción de su propiedad, el pariente más cercano tenía el derecho y la responsabilidad de comprarla de vuelta y devolverla a su dueño original. Esta práctica se llevó a cabo en el caso de la tierra que Noemí, la suegra de Ruth, estaba vendiendo, y Boaz actuó como el pariente más cercano, que ejerció su derecho de redención, asegurando así la herencia de Ruth y preservando el legado de la familia de Elimelech. Vamos a entrar ahora a una guía de lectura. Jueces 2:6 Jueces 1:1 hasta 2:5. En las conquistas parciales de Israel en Canaán, tal como se describe en Jueces 1, del 1, versículo 1 hasta capítulo 2, versículo 5, se nos presenta un relato inicial que marca la pauta para el trabajo de los jueces. Aquí vemos cómo los israelitas, en lugar de obedecer el mandato divino de destruir a las personas que ocupaban la tierra prometida, optaron por una estrategia de convivencia. Este acto de desobediencia rompió la fidelidad del pueblo con Dios y socavó su compromiso con el plan divino. La ruptura de la fe con Dios trajo consigo graves consecuencias, como se señala en el pasaje. El Señor advirtió que Israel tendría que enfrentar las repercusiones de su desobediencia. Esta introducción sirve como un recordatorio poderoso de la importancia de la obediencia y la fidelidad a Dios en la historia de Israel, y establece el escenario para la necesidad de la intervención divina a través de los jueces que vendrían para liderar al pueblo en tiempos de crisis. Continuando con la guía de lectura, en Jueces 2:6 al 16:31 tenemos que se nos presenta un análisis detallado del pecado de Israel y la intervención divina a través de los jueces. Primero se describe el ciclo repetitivo de apostasía, opresión y liberación que experimentó Israel en 7 ocasiones distintas. Cada ciclo está marcado por la opresión de un enemigo y la posterior liberación divina a través de un juez específico. Estos ciclos muestran la interacción constante entre la desobediencia del pueblo y la gracia redentora de Dios. Los jueces mencionados en estos relatos fueron levantados por Dios en momentos críticos para liderar al pueblo en su lucha contra la opresión. Desde Otoniel hasta Sansón, cada juez fue un instrumento de liberación en las manos de Dios, manifestando su poder y fidelidad para con su pueblo. Este período de la historia de Israel, como se presenta en el libro de Jueces, no solo revela la fragilidad humana y la constante tendencia al pecado, sino también la persistente misericordia y soberanía de Dios en cumplir sus propósitos a través de la historia de su pueblo. Continuando con la guía de lectura, en Jueces 17:1 hasta 21:25, ahí se recoge lo que se llama apéndices del libro de Jueces, que proporcionan una conclusión sombría y reveladora de la situación en Israel durante ese periodo. El primero de estos apéndices narra la historia de Micaías, el efrateo y el levita que consagró como sacerdote. Esta historia ilustra la decadencia espiritual y moral del pueblo, donde la adoración se desvió hacia la idolatría y la corrupción del sacerdocio. Muestra cómo incluso los líderes religiosos estaban corrompidos por la influencia de una sociedad decadente. Y el segundo apéndice cuenta un crimen atroz en Gibea en Gabaón de Benjamín, donde una mujer fue violada y asesinada, lo que desencadenó una guerra entre las tribus de Israel.
Esta narrativa destaca la anarquía y la falta de ley que prevalecían en Israel en ese tiempo, así como la ausencia de liderazgo efectivo para mantener el orden y la justicia. Ambos apéndices sirven como testimonio de la confusión y la falta de dirección moral que caracterizaban a Israel durante el período de los jueces. Revelan las graves consecuencias de apartarse de la ley y la voluntad de Dios y subrayan la necesidad de un liderazgo justo y una adhesión firme a los principios divinos para mantener la estabilidad y la paz en la sociedad. Y para terminar con la guía de lectura, tenemos que de Ruth capítulo 1, versículo 1 hasta el final del libro, que es capítulo 4, versículo 22, esta historia comienza con una tragedia familiar en la tierra de Moab. Una familia hebrea emigra debido a la hambruna y se establece en Moab, donde el esposo y los hijos de Noemí fallecen, dejándola junto con sus dos nueras moabitas, Ruth y Orfa, dejándolas a ellas solas y desamparadas. Y ante esta difícil situación, Noemí opta por regresar a su tierra natal en Belén. Y aunque insta a sus nueras a quedarse en Moab y comenzar una nueva vida, Ruth insiste en acompañarla, mostrando un inquebrantable vínculo de lealtad y amor filial hacia su suegra. Estando ya en Belén, Ruth comienza a trabajar en los campos para proveer sustento para ella y Noemí. Es allí donde conoce a Booz, un hombre respetado y honorable. A través de su encuentro en los campos, Booz muestra generosidad y cuidado hacia Ruth, lo que despierta un interés mutuo entre ambos. La historia da un giro cuando Noemí insta a Ruth a buscar la protección de Booz, quien resulta ser un pariente cercano de la familia. Siguiendo las costumbres de aquel tiempo, Booz ejerce su papel como redentor y se compromete a casarse con Ruth, cumpliendo así con sus deberes legales y asegurando el futuro de la familia de Noemí. El matrimonio entre Ruth y Booz no solo trae bendiciones personales, sino que también tiene importantes implicaciones históricas y teológicas, ya que Ruth se convierte en parte de la línea genealógica que lleva al rey David y en última instancia al Mesías prometido. Esta historia resalta la importancia de la lealtad, el sacrificio y la providencia divina en medio de la adversidad. Y llegamos a la conclusión, diciendo que el período de los jueces representa una etapa sombría en la historia de la nación de Israel, marcada por la falta de liderazgo espiritual y la constante apostasía del pueblo. Durante este tiempo, Israel experimentó un ciclo repetitivo de desobediencia, opresión y liberación, evidenciando su incapacidad para mantenerse fiel a Dios y a sus mandamientos. Sin embargo, en este periodo también se nos enseñan lecciones valiosas sobre las consecuencias de apartarnos de Dios y la importancia de reconocer su autoridad sobre nuestras vidas. A través de los jueces vemos cómo Dios interviene para liberar a su pueblo de la opresión en respuesta a las súplicas de arrepentimiento. En futuras sesiones vamos a abarcar la formación de la monarquía en Israel, que es un nuevo capítulo en su historia que marcará un cambio significativo en su estructura de gobierno y liderazgo. Este próximo periodo nos ofrece una visión más clara de cómo Dios continúa obrando en la historia de su pueblo, incluso en medio de sus fallos y desafíos. Y hemos llegado aquí al final de la sesión 6 del curso Reseña del Antiguo Testamento 1.